Hola, ¿alguna vez os habéis parado a pensar cómo las empresas toman esas decisiones tan importantes? Ya sabes, fijar precios, cuánto inventario tener, si lanzar un producto nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en eso que llaman matemáticas empresariales. Son como las herramientas secretas, ¿no? Que según estos papeles que tenemos son básicas para entender cómo funciona la economía y la gestión hoy en día. La idea es explorar estas herramientas, funciones, matrices, derivadas, integrales. Y no solo saber qué son, sino por qué son importantes en el día a día de una empresa. Vamos a intentar sacar lo clave de estos textos, a ver si encontramos esos puntos que conectan los números con decisiones de verdad. Nada de mates abstractas, ¿eh? Pura aplicación. Exacto. Vamos a ver cómo estas herramientas nos ayudan a crear modelos, ¿sabes? Para entender qué pasa, para analizar cambios, tendencias y para usar los recursos de la mejor manera posible. No son solo fórmulas en una pizarra, ¿eh? Es un lenguaje preciso para describir y resolver problemas reales de negocio, desde lo más básico hasta cosas más, digamos, estratégicas. La idea es esa, conectar el concepto con lo útil que es. ¿Vale? Me gusta. Entonces, empecemos por el principio. Los textos dicen que las mates son cruciales para tomar decisiones informadas y ser más eficientes. ¿Por dónde empezamos a usar las matemáticas para modelar algo de una empresa? Pues mira, casi siempre el punto de partida son las funciones. Una función, piénsalo así, es una forma de decir, si cambio esto, X, ¿cómo cambia aquello, Y? Por ejemplo, cómo afectan las ventas, Y, si gasto más en Publi, X, o cómo cambia el coste total, Y, según cuánto produzco, X. La función f de x te da esa regla, esa correspondencia. Y claro, al usar funciones hay que definir su dominio, o sea, qué valores puede tomar la x. No puedes producir menos 5 unidades, ¿verdad? Claro. Y también su recorrido, que son los valores que puede tomar la y. Y algo que los textos recalcan mucho, sobre todo para predecir cosas, es la continuidad. Continuidad. Que no haya saltos. Eso es. Una función continua no tiene saltos bruscos, inesperados. Imagina que estás prediciendo ventas. Un modelo que de repente salta sin explicación, pues no es muy fiable, ¿no? La continuidad te da esa suavidad, esa previsibilidad. Tiene todo el sentido. ¿Quieres que un pequeño cambio en la causa, no sé, producir un poco más, invertir un poco más, pues provoque un cambio razonable en el efecto, en el coste o el beneficio? No un salto al vacío. Justo. Y bueno, hay muchos tipos de funciones, ¿eh? Lineales, cuadráticas, exponenciales. En los negocios se usan mucho las polinómicas o las racionales para cosas como costes o ingresos. Pero, y aquí es donde uno de los textos dice, ojo, que la realidad es más compleja. Rara vez algo depende de una sola cosa. Cierto. Que vendas más helados no depende solo de si bajas el precio. Depende del calor que haga, de si tu competencia ha hecho una oferta. Mil cosas. Exacto. Por eso necesitamos pasar a funciones de varias variables. Una f de x1, x2, xn. La demanda, y, depende del precio, x1, de la temperatura, x2, del precio del competidor, x3. Aquí el dominio ya no es una línea, es un espacio con varias dimensiones. Rn, que decimos los matemáticos. Modelar esto es más lioso, claro, pero es que es mucho más realista. Vale. Funciones para describir cómo se relacionan las cosas, a veces con muchas variables entrando en juego. Pero si tenemos un montón de datos, ventas por zonas, costes por departamento, flujos de producción entre fábricas, ¿cómo organizamos todo ese jaleo para poder trabajar con ello? Pues ahí es donde brillan las matrices. Una matriz en el fondo es una tabla ordenada de números. Imagina, 3 fábricas, filas, que hacen 4 productos, columnas. Pues una matriz 3×4 te dice cuántas unidades de cada producto hace cada fábrica. Es una forma súper eficiente de guardar y manejar información que está estructurada. Y se puede operar con ellas, ¿no? He oído hablar de sumar matrices. Sí, sumar matrices es fácil si son del mismo tamaño. Sumas cada elemento con el que está en la misma posición. Útil, por ejemplo, si quieres juntar la producción de 2 meses. También puedes multiplicar toda la matriz por un número, un escalar. Imagina que quieres saber el valor de toda la producción y todos los productos valen lo mismo. Multiplicas la matriz de producción por el precio y ya está. Pero la multiplicación entre matrices, esa sí que tenía amiga, ¿verdad?
recuerdo de la carrera que el orden importaba muchísimo. Muchísima, amiga, sí, y es súper importante. Para multiplicar A por B, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Si no, no se puede. Y el resultado lo que hace es combinar la información de las dos. Por ejemplo, si A te dice cuánta materia prima necesitas para cada producto y B te dice cuántos productos vas a fabricar, pues A por B te da el total de materia prima que necesitas de cada tipo. ¡Ostras, qué útil! Y sí, lo que decías del orden es crucial. A por B no es lo mismo que B por A. Casi nunca lo es. Cambiar el orden puede que ni siquiera se pueda calcular, o que de algo totalmente distinto. Y esto refleja cosas reales. El orden de los procesos, las dependencias, importan. Entendido. Matrices para organizar y operar con datos estructurados. Ya tenemos cómo modelar relaciones con funciones y cómo manejar los datos con matrices. ¿Y cómo empezamos a analizar el cambio? O sea, ¿cómo sé si al aumentar la producción el beneficio subirá mucho o poco? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva directos al cálculo. En concreto a las derivadas. La derivada de una función en un punto te dice justo eso. ¿Cómo está cambiando en ese instante? Es la tasa de cambio instantánea. Si lo piensas gráficamente, es la pendiente de la línea recta que es tangente a la curva de la función en ese punto. Si la derivada es alta y positiva, la función crece rápido. Si es negativa, decrece. Y si es cero... Si es cero está plana, ¿no? Un máximo o un mínimo. Exacto. Está en un punto plano. Podría ser un pico, un valle o un punto de inflexión, pero bueno, eso es otro detalle. ¿Y calcularla? ¿Es muy difícil? Hay reglas, claro, algunas son básicas. La derivada de algo constante es cero. Lógico, si no cambia. La de x es 1. Luego hay reglas para sumar, restar, multiplicar, y una regla que los textos marcan como fundamental es la regla de la cadena. Se usa cuando tienes funciones anidadas, una dentro de otra, como si el coste dependiera de la producción y la producción a su vez dependiera del tiempo. Vale. La regla te dice cómo calcular el cambio total, encadenando los cambios individuales, como una reacción en cadena, ¿sí? Entendido. La derivada mide el cambio instantáneo y la aplicación estrella en economía es el análisis marginal, ¿no? Eso sí me suena, sin duda alguna. El coste marginal es la derivada de la función de coste total. Te dice cuánto te cuesta producir una unidad más. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total, cuánto ingresas de más por vender una unidad más. Y el beneficio marginal, que es la derivada del beneficio, te dice si esa unidad extra hace ganar o perder dinero. Ah, claro. Comparar el ingreso marginal con el coste marginal es básico, para decidir cuánto producir o vender. Si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, produce más. Si es menor, cuidado, que esa unidad extra te cuesta más de lo que te da. Eso sí que es práctico para tomar decisiones, vamos. Y las derivadas también servían para encontrar los puntos óptimos, ¿no? El máximo beneficio, el mínimo coste. Exacto. Si el beneficio marginal, o sea, la derivada del beneficio, es cero, estás en un punto plano, potencialmente un máximo beneficio. Para asegurarte de que es un máximo y no un mínimo o algo raro, miras la segunda derivada. Si en ese punto la segunda derivada es negativa, la curva es cóncava, como una montaña boca abajo, y has encontrado un máximo local. Si es positiva, es convexa, como un valle, y sería un mínimo. Vale. Esa es la base de la optimización con cálculo. Buscas donde la derivada es cero, y usas la segunda derivada para ver qué has encontrado. Si es el pico que buscabas. Optimizar. Encontrar el punto dulce. Suena a algo que toda empresa querría hacer. Vale. Entonces, si la derivada mide el cambio en un instante, ¿qué pasa si quiero saber el efecto acumulado? Por ejemplo, el beneficio total de vender las primeras 1000 unidades, no solo el de la unidad 1001. Ahí es donde entra la integración. Es la operación inversa a derivar. Si derivar es encontrar la tasa de cambio, integrar es encontrar la acumulación total. La integral indefinida lo que busca es la función original, la que llamamos primitiva, cuya derivada es la función que tienes ahora. Y como al derivar una constante el resultado es cero, siempre hay infinitas primitivas que se diferencian en una constante, la famosa +c. Ajá. Pero la que te da la acumulación que tú buscas es la integral definida, que se calcula entre dos límites, por ejemplo, desde la unidad 0 hasta la 1000. Geométricamente, si la función es positiva, la integral definida es el área que hay bajo la curva entre esos dos límites. Si integras la función de ingreso marginal, de 0 a 1000 obtienes el ingreso total por esas 1000 unidades.
Si integras el beneficio marginal, pues el beneficio total acumulado. Acumulación, porque sumar infinitos rectangulitos suena complicado. Sí, y es uno de los resultados más bonitos y útiles de las matemáticas. El teorema fundamental del cálculo. También se llama regla de Barrow. Dice que para calcular la integral definida de una función f de x entre dos puntos a y b, solo tienes que encontrar una primitiva, cualquiera, f de x, y calcular f de b menos f de a. ¿Ya está? O sea, la acumulación total es solo la diferencia entre el valor de la función acumulada al final y al principio. Exactamente eso. Conecta derivada e integras de una forma increíblemente potente. Y simplifica una barbaridad el cálculo de acumulaciones. Es fundamental, como su nombre indica. Vaya, vale, vamos haciendo un buen repaso. Funciones para modelar, matrices para organizar los datos, derivadas para ver cómo cambian las cosas y optimizar, integrales para calcular totales acumulados. ¿Qué pasa cuando los problemas son más complejos? Por ejemplo, cuando tienes varias ecuaciones que dependen unas de otras. Buena pregunta. Porque muchas situaciones reales en una empresa se modelan justo así, con sistemas de ecuaciones lineales. Imagina que fabricas varios productos y cada uno necesita distintas cantidades de los mismos recursos, que son ilimitados. Y quieres saber cuánto puedes producir de cada uno sin pasarte de los recursos. Esto lo puedes escribir en forma de matrices. A por X igual a B, donde A es la matriz que te dice cuántos recursos necesita cada producto, X es el vector con las cantidades que quieres averiguar de cada producto, y B es el vector con los recursos que tienes disponibles. Y aquí imagino que entran en juego los determinantes, ¿no? Me suena que tenían algo que ver con si esos sistemas tenían solución o no. Exacto. Pero ojo, los determinantes solo existen para matrices cuadradas, o sea, cuando tienes el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. El determinante det A o A es un número único que se calcula a partir de la matriz cuadrada. Para matrices 2 por 2 es fácil, AD menos BC. Para 3 por 3 está la regla de Sarrus, que es un poco más metódica. Sí, esa me suena, la de las diagonales. Esa misma. Para matrices más grandes se usa el desarrollo por adjuntos, que puede ser un poco tedioso, la verdad. En la práctica se usan propiedades de los determinantes para simplificar los cálculos. Pero la clave es esta. Si el determinante de A es distinto de 0, el sistema A por X igual a B tiene una solución única. Si el determinante es 0, entonces el sistema o no tiene solución o tiene infinitas soluciones. Entendido. En determinante es como una primera prueba, ¿no? Un test de salud para el sistema cuadrado. Y si pasa el test, si det no es 0, hay forma directa de encontrar esa solución única. Para esos casos, sí. Existe la regla de Cramer. Te da una fórmula directa para cada incógnita, usando determinantes. Es bastante práctica para sistemas pequeños, 2 por 2 o 3 por 3. Ah, mira qué bien. Aunque para sistemas más grandes puede ser computacionalmente pesada. En general, para saber qué tipo de solución tiene cualquier sistema lineal, sea cuadrado o no, usamos el teorema de Rouchet-Frobenius. Este teorema compara los rangos que miden algo así como el número de ecuaciones independientes que realmente tienes, de la matriz de coeficientes, A, y de la matriz ampliada, A con la columna B, y según cómo sean esos rangos te dice si el sistema es incompatible, no tiene solución, compatible determinado, solución única, o compatible indeterminado, infinitas soluciones. Es el método general. Vale. Determinantes y rangos para saber si hay solución y cuántas. Volvamos un momento a la optimización. Antes hablamos de máximos y mínimos para funciones de una variable. Pero en el mundo real muchas veces queremos optimizar algo que depende de varias cosas. Maximizar el beneficio, que depende del precio y del gasto en publicidad, por ejemplo. Cierto, se complica un poco más, pero la idea de fondo es parecida. También buscamos puntos críticos, que ahora son los puntos donde todas las derivadas parciales, la derivada respecto a cada variable por separado, valen 0. Pero aquí viene lo interesante. Un punto crítico en varias variables puede ser un máximo, un mínimo, o algo más raro que llamamos punto de silla. Punto de silla. Sí, imagínate una silla de montar a caballo. En una dirección sube, pero en la otra baja. Pues eso es un punto de silla. No es ni un máximo ni un mínimo, claro. Para saber qué es cada punto crítico, tenemos que analizar cómo se comporta la función en todas las direcciones a su alrededor. Y eso implica mirar las segundas derivadas parciales y usar una herramienta llamada matriz hessiana. Matriz hessiana.
Suena importante. Opciones como un cuenco hacia arriba sería un mínimo, un cuenco boca abajo, un máximo, o una silla de montar. Es el test de la segunda derivada, pero para varias variables. Potente, sí, aunque más complejo. ¿Y qué pasa si además tenemos restricciones? Quiero decir, quiero maximizar la producción. Vale, pero tengo un presupuesto limitado para comprar las materias primas. No puedo gastar infinito. Ese es un escenario súper común en la práctica. Optimizar algo, la función objetivo como la producción, pero sujeto a una limitación, la restricción, como el presupuesto. Para esto se usa una técnica muy elegante, los multiplicadores de Lagrange. Básicamente, lo que haces es convertir el problema original que tiene una restricción en un problema nuevo sin restricciones. ¿Cómo? Creas una nueva función, la lagrangiana, que combina la función que quieres optimizar y la restricción, multiplicada por un factor lambda. Ese lambda es el multiplicador de Lagrange. Entonces buscas los puntos críticos de esta nueva función lagrangiana. Y resulta que la solución a este problema sin restricciones te da la solución óptima del problema original con la restricción. ¡Qué curioso! Y lo más interesante es que el valor que toma ese lambda en la solución tiene a menudo una interpretación económica muy clara. Te dice cuánto mejoraría tu objetivo, la producción en el ejemplo, si pudieras relajar un poquito la restricción, si tuvieras €1 más de presupuesto, por ejemplo. Es como el precio sombra de esa limitación. Fascinante. O sea que no solo encuentras la mejor solución posible dadas tus limitaciones, sino que además entiendes cuánto te está costando esa limitación. ¡Qué pasada! Pues sí que hemos cubierto terreno, ¿eh? Desde cómo modelar relaciones básicas con funciones, organizar todos los datos con matrices, medir cómo cambian las cosas y buscar lo óptimo con las derivadas, acumular resultados con integrales, resolver sistemas de ecuaciones complejos y hasta optimizar teniendo en cuenta las restricciones. Así es. Hemos tocado, yo creo, las herramientas matemáticas clave que, como bien reflejan estos materiales, nos permiten enfrentarnos de forma cuantitativa a un montón de problemas empresariales y económicos. Nos permiten ir más allá de la intuición, ¿sabes? Hacer un análisis riguroso, comparar qué pasaría si, y tomar decisiones que estén realmente basadas en datos y en modelos. Entonces, al final, ¿qué significa todo esto para alguien que está en el mundo de la empresa, de la economía? Que entender estas ideas, aunque sea a nivel de para qué sirven y cómo se usan, ya no es algo opcional, ¿no? Parece que es una base cada vez más necesaria para moverse con eficacia. No se trata de ser un matemático puro, sino de saber usar estas herramientas para pensar mejor los problemas. Totalmente de acuerdo. Y si me permites, lanzo una reflexión final, pensando en cómo están las cosas ahora. Con toda la inteligencia artificial, el software que tenemos que hace estos cálculos complejos casi al instante, ¿qué es lo más valioso hoy en día? Es entender a fondo por qué funcionan estas herramientas, cómo interpretar bien los resultados que nos da la máquina. ¿O es más bien la habilidad técnica para manejar ese software específico que las implementa? O quizás, ahora con tanto Big Data y modelos cada vez más sofisticados, la combinación de las dos cosas, el criterio, la comprensión conceptual y la habilidad técnica, es más crucial que nunca, para no acabar aplicando algoritmos a ciegas y tomar decisiones que sean de verdad inteligentes. ¿Qué crees que pesa más en la práctica real hoy? Es algo para darle una vuelta, ¿no?